Un autor anónimo escribió lo siguiente: la paradoja del presente que nos toca vivir es que gastamos más y tenemos menos, compramos más, pero lo disfrutamos menos, tenemos cosas más grandes y familias más pequeñas, más comodidades, pero menos tiempo, más medicamentos, pero menos bienestar, leemos muy poco, miramos mucha televisión y oramos de vez en cuando. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Esta generación cuenta con hombres de estatura, pero faltos de carácter, profundas ganancias y relaciones vacías. Vivimos tiempos de salarios duplicados, pero más divorcios, cosas extravagantes, hogares destruidos. Hemos agregado años a la vida y no vida a los años. Hemos purificado el aire, pero polucionamos el alma. Hemos aprendido a subsistir, pero no a vivir. Un artículo de una revista que leí hace poco le da la siguiente perspectiva. Hay mucho para celebrar. Ahora somos ciudadanos tipos y hemos duplicado nuestras ganancias y lo que el dinero puede comprar. Duplicamos la cantidad de vehículos por persona y comemos fuera por mucho menos dinero y con más frecuencia que nuestros padres en tiempos pasados. Tenemos café expreso, internet, vehículos todoterreno e identificadores de llamadas. El desarrollo de nuestras drogas reduce nuestros tumores y prolonga nuestros días, pero a la vez la cantidad de divorcios se ha duplicado. El índice de suicidios entre los adolescentes se ha triplicado. Los crímenes violentos se han cuadruplicado. El número de bebés nacidos por relaciones extramatrimoniales se sextuplicó. Y la vida en pareja creció de 500.000 hace 20 años a 4.2 millones en la actualidad. Nuestro buen momento económico se ve empañado por nuestra recesión moral. Un líder cívico encaró el problema de la siguiente manera: la acumulación de bienes materiales se encuentra en su clímax. De la misma manera, la cantidad de gente que se siente con un vacío en sus vidas. El experto en encuestas, George Gallup Jr., detectó lo mismo al escribir: uno de los dos factores dominantes en nuestra sociedad es la búsqueda de amarras espirituales. Encuestas reflejan cómo la gente está en búsqueda de sentido en esta vida con mayor intensidad. En el momento en que la Iglesia de Jesucristo tiene la oportunidad de ponerse firme y proclamar desde un micrófono que tiene la respuesta en un Redentor personal llamado Jesucristo, ésta ha perdido la voz. Un autor compiló una lista de recortes de periódicos y correspondencia enviada por un grupo de mega iglesias que suelen acoger a miles de personas cada domingo. Un pastor decía: no hay ni fuego ni azufre aquí, ningún mensaje bíblico colosal, simplemente mensajes prácticos y graciosos. Otro dijo: nuestra respuesta es Dios, pero lo deslizamos al final e inclusive allí no insistimos demasiado. Nada impulsivo ni vehemente, nada de fuego o azufre. Nuestro pastor ni siquiera usa la palabra infierno. Llámelo evangelio suave si quiere, pero contiene la misma salvación que poseía la religión antigua, pero con mucho menos culpabilidad. Otro comentario fue: los mensajes son de relevancia, llenos de optimismo y sobre todas las cosas breves. Uno no va a escuchar mucho en cuanto al pecado. Las predicaciones aquí no suenan a predicaciones. Es un estilo de hablar urbano, sofisticado y amigable. Es así que la iglesia de nuestra generación promete la satisfacción al consumidor en vez de darle la satisfacción a Dios. Si esto es así, entonces Dios no es más parte de la audiencia de nuestra alabanza. La audiencia se ha transformado en un Dios. Y la Iglesia está tratando fervientemente de dejar a nuestro Dios contento, satisfecho y cómodo, ese Dios con minúscula. Recientemente escuché de una iglesia que tiene como eslogan: solo se trata de usted. Amigos, la iglesia no se trata siempre de usted, tampoco de mí, se trata de Dios. Dios nos manda no al egoísmo, sí al servicio. Se trata de entregarnos completamente a la misión de esparcir el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se trata de comprometerse apasionadamente al hecho de que el hombre es pecador y va camino al infierno. La Iglesia tiene la respuesta en el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Debemos comunicar este evangelio al mundo como si estuviéramos arrojando salvavidas a personas que se están ahogando. No entibiamos el agua para que estén más cómodos. No les ofrecemos clases de natación. Tampoco les damos el consejo de autoayuda. Les decimos que se van a ahogar si no vienen al Salvador. La Iglesia ha perdido el coraje moral de comunicar el evangelio. Esto incomoda a la gente. La Iglesia también ha perdido sus convicciones morales. Entonces, en nuestra generación, el materialismo del creyente es similar al del mundo. La promiscuidad e infidelidad del creyente refleja la conducta del mundo. El creyente egocéntrico también refleja al mundo. De esta manera, los valores y planes del creyente son los mismos que los del mundo. Damas y caballeros, en la instancia en la que más respuestas se necesitan de nuestra generación, la Iglesia no tiene ninguna respuesta. Se necesita un avivamiento. De la misma manera, Jerusalén necesitaba de un avivamiento. Sus pobladores habían terminado los muros, tenían seguridad detrás de las puertas y de sus porteros, pero había un vacío espiritual en Jerusalén. Ellos tenían todo excepto una buena relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero dirigir su atención, querido hermano, a la reunión de avivamiento que encontramos en Nehemías capítulo 8. Al estudiar este capítulo, quiero entregarle 6 características e ingredientes de un avivamiento real. Entre paréntesis, el avivamiento no tiene nada que ver con los incrédulos. Según Efesios capítulo 2, versículo 1, un incrédulo es un muerto en sus delitos y pecados. Puesto en otras palabras, sus espíritus no han sido regenerados ni revividos. Estos individuos se encuentran espiritualmente muertos. No pueden formar parte de un avivamiento porque uno no puede avivar a un cadáver. ¿Entiende esta realidad? Usted puede avivar a una persona que está inconsciente, o en estado de coma, o que ha estado bajo el agua sin oxígeno por algún tiempo. Uno puede avivar a una persona que tuvo un paro cardíaco, ya que la posibilidad de resucitarle está presente. Puede revivirla porque aún no está muerta. Entonces, el avivamiento nada tiene que ver con ganar a un incrédulo para Cristo. Un avivamiento advierte al creyente que está viviendo como un incrédulo, al cual su corazón para con Dios ha dejado de palpitar, se ha enfriado en toda afección por Dios, necesita ser resucitado y avivado. Así como David, le rogamos a Dios, avívame en tu camino. ¿Puede usted orar como David en Salmos capítulo 119, versículos 33 al 34 y versículo 37? Dice así la Biblia: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón, avívame en tu camino. ¿Sabe una cosa? Había un gran avivamiento en tiempos de Nehemías, y comenzó con el primer ingrediente. Un verdadero avivamiento se revela a través de un apetito avivado por la Escritura. ¿Escuchó bien? Se revela por un apetito avivado por la Escritura, la palabra de Dios. Fíjese en el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Se dio cuenta de la reaparición de Esdras, que para este entonces ya era un hombre viejo. Él había traído un grupo de regreso a Jerusalén años atrás, los cuales reconstruyeron el templo. Esdras va a ser el predicador, como verán en un momento, leyendo, traduciendo y aplicando el texto de la ley. Por ahora, fíjese lo que la gente de Jerusalén ha pedido: el libro que Dios dio a su nación. Tráiganos el libro de la ley, era el clamor. Cuando un individuo, un grupo de personas, una familia o una iglesia comienza a demandar las Escrituras, el avivamiento está presto para suceder. Un avivamiento ocurre cuando un grupo de personas están hambrientas por leer, escuchar y aprender de la palabra de Dios. Como dijo un hermano en la India, contando a otros del avivamiento que se estaba llevando a cabo en su ciudad, escribió: estamos teniendo un gran avivamiento. La Biblia tenía el centro allí. Y como vemos, es esencial que la gente vuelva a la palabra para ser avivados. Continuemos en los versículos 2 al 4. Dice así la palabra:
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban, y allí aparecen todos los sacerdotes con nombres difíciles a veces de pronunciar. Escucharon a Esdras leer los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Torá, el libro de Moisés y la ley por 6 horas. Agrega en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Escucharon de pie durante 6 horas seguidas, ¿escuchó bien? Y esto no termina aquí, sino que continuaron haciéndolo por una semana entera. Imagínense qué hambre por la palabra de Dios. Pero no solamente encontramos un apetito por la palabra, sino que el segundo ingrediente de un avivamiento es tener una actitud respetuosa hacia Dios. Fíjese en el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. O sea, Esdras alabó a Dios por quién es Él, el grandioso, asombroso y soberano Dios. No puede haber un avivamiento si su Dios es pequeño, muy chiquito. Un Dios pequeño que pueda ser chantajeado y tal vez restringido. Un Dios trivial, insignificante, que existe solo para satisfacer y cumplir los propios deseos de una persona. Un Dios comprensible que no es ni misterioso ni trascendente. Un Dios débil que apenas puede cuidar de su creación. Si usted quiere un avivamiento, necesita un Dios grande. Escuche ahora mientras leo cómo Isaías describe la grandeza de Dios en el capítulo 40 de ese libro, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Ahora vamos a los versículos 22 y 23. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículos 25 al 26. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Por último, versículos 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, espere un momento. La mayoría de nosotros leemos el versículo 31 primero y decimos, muy bien, Señor, necesito mi ración de fuerzas para este día. Pero no, los que esperan en el tipo de Dios, el cual Isaías hace referencia y describe en estos versículos, son los que encontrarán fuerzas. La palabra esperan se refiere a contemplar o meditar en el carácter de Dios, confiando en sus atributos, en su poder y su provisión. El creyente que recibe las nuevas fuerzas es el que tiene la percepción correcta de Dios, como Isaías. Los creyentes que tienen un Dios pequeño se quedan sin combustible, pero aquellos que contemplan el asombroso carácter de Dios, como lo describe Isaías capítulo 40, tienen las fuerzas necesarias para su andar diario. El avivamiento llega con un apetito por la Escritura y un acercamiento a Dios basado en su soberanía y grandeza. Pero regresemos a Nehemías capítulo 8 y detengámonos en el versículo 6. Y todo el pueblo respondió, amén, 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 o
Que así sea. Todos estaban clamando amén. El versículo continúa diciendo, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La cuestión no es en qué manera ellos demostraron su respeto a Dios, ya que eso va a variar de cultura en cultura y de generación en generación. Dentro de poco voy a ir por 15 días en un tour por África. Voy a predicar 12 veces en Nairobi, Johannesburgo, Suazilandia. También voy a participar de una campaña en Zimbabue. Ellos van a adorar a Dios de una manera diferente a la que yo lo hago. Estoy seguro de que la manera de que ellos van a alabar es muy diferente a como yo estoy acostumbrado a ver. La situación es la misma para gente en África, Francia, Rumania o Norteamérica que para la gente en tiempos de Nehemías. En el capítulo 8 el pueblo mostró respeto para con Dios. Y finalmente, como muchos otros a través de la Escritura, el tener un encuentro con Dios, terminaron inclinados hacia tierra. El avivamiento viene a causa de un nuevo apetito por la Escritura y un acercamiento reverente hacia Dios. El tercer ingrediente, escuche bien, de un avivamiento es una aplicación radical de las verdades bíblicas. Fíjese en el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Subraye, por favor, la palabra entendiesen. Aparece en los versículos 2 y el 3, y va a aparecer nuevamente en el versículo 12. ¿Por qué necesitaban explicar algo? Pongámoslo de otra manera. Es como si intentáramos leer un párrafo del Quijote de la Mancha en su versión original. Escrito en el siglo XVII, uno puede comprender tal vez algunas palabras y reconocer otras, pero 400 años han transcurrido y han pasado muchos cambios en nuestro vocabulario. Considere que desde que Moisés escribió el libro de la ley hasta la época de Nehemías no tenemos 400 años, sino 1000 años de diferencia. Considere también el hecho de que las personas ya no hablaban ni comprendían hebreo. Tenían corazones hebreos y oídos babilónicos. Necesitaban saber el significado de las palabras, pero esto no fue todo. Fíjese en el versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. La palabra entender proviene del hebreo y es un verbo que significa ser sabio o prudente. Puesto de otra manera, ellos querían entender la palabra para poder tener la sabiduría de cómo aplicarla a sus vidas. En el Evangelio de Marcos, el Señor reparte los peces y los panes multiplicados y alimenta 5.000 personas. Él muestra su habilidad milagrosa sobre los elementos de la naturaleza al crear panes y peces. Más adelante, Jesús camina sobre las aguas hasta donde sus discípulos estaban y al subir al bote la tormenta cesa y los vientos dejan de soplar. El capítulo 6, versículos 51 y 52 dicen esto. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ellos habían visto el poder de Cristo con anterioridad, pero no lo habían asociado con cómo tenían que reaccionar y vivir a causa de ello. Algunas personas van a la iglesia todos los domingos, asisten a un estudio bíblico e inclusive van a 1 o 2 conferencias por año, pero nada cambia en sus vidas. Amigos, hay una gran diferencia entre discernimiento bíblico y opinión bíblica. Adivinen qué pasó cuando el pueblo adquirió el discernimiento y aplicó el significado de la Biblia a su forma de vida. ¿Saben qué pasó? Hubo arrepentimiento. Y este es el cuarto ingrediente del avivamiento, es el arrepentimiento de pecado. Fíjese en el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos escucharon el estándar divino y comenzaron a lamentarse y a llorar. Nosotros evitamos la palabra porque esto nos convence y nos desafía internamente, como dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
el famoso escritor inglés George Bernard Shaw, tuvo en una ocasión una Biblia en su poder. 4 años antes de morir, en 1950, se la vendió a unos rematadores, los cuales, después de su muerte, la vendieron en $50. Uno de los detalles durante el remate era la inscripción que se encontraba en la solapa anotada por el escritor y decía lo siguiente: «Este libro es mi posesión menos deseada. Debo desprenderme de él. No puedo aguantarlo más en mi casa». La Biblia es una espada que penetra el alma, y él no podía aguantar más la culpa que se había adueñado de su corazón. Eventualmente, Nehemías se paró y le dijo al pueblo que dejaran de lamentarse y comenzaran a regocijarse. Era el día de la fiesta de los tabernáculos. Fíjese en los versículos 10 al 12. Luego les dije: «Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: «Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis». Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Recuerde lo que se necesita para un avivamiento. Primero, un apetito por la palabra. Segundo, una actitud respetuosa. Tercero, una aplicación de las verdades divinas. Cuarto, un arrepentimiento de pecado. El quinto y último ingrediente de un avivamiento es una actitud de gozo. El comentarista Matthew Henry escribió: «El gozo santo será como aceite a las ruedas de nuestra obediencia». ¿Se dio cuenta usted de qué manera obedeció la gente de Jerusalén? Fíjese en los versículos 14 al 17. «Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Dios les había indicado que construyeran pequeños refugios hechos de ramas, para que recordaran así el peregrinaje en el desierto. No tiene mucho sentido. Tienen que construir sus hogares dentro de la periferia de los flamantes muros, y Dios les dice: construyan unas casillas. Entonces construyeron unas casillas, y adivine qué, hubo gran regocijo. El discernimiento les llevó a obedecer, y la obediencia les trajo gran gozo. Pero ya terminando, como aplicación, cuando un avivamiento ocurre, pasan por lo menos 4 cosas. Primero, número 1, las excusas son reemplazadas por confesión. En 1992, el Ministerio Educativo de Texas revisó y aprobó una serie de libros de historia para ser utilizados en escuelas públicas. Un grupo de padres, preocupados por la información con la cual sus hijos regresaban a casa, llevaron a cabo una revisión propia de los libros en cuestión. Se encontraron con 231 errores. El libro decía, por ejemplo, que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo, que el presidente Truman mandó arrojar la bomba atómica en Corea y que el general Douglas MacArthur condujo una campaña comunista en los años 50 en vez del senador Joe McCarthy. Al haber contactado a las autoridades, el gobierno de Texas se puso a analizar la información de estos libros de texto una vez más y encontraron más de 231 errores. Luego los padres encontraron más errores hasta llegar a la cifra de 5.200 errores en libros publicados por Prentice Hall y otras editoriales importantes. ¿Cómo reaccionaron los publicadores a este desastre? El vocero de la casa de publicaciones dijo: a excepción de los errores, estos son los mejores libros de texto que jamás hemos publicado. ¡Qué increíble!
El creyente que busca avivamiento deja de lado la lista de excusas favoritas por su pecado. No podemos mantener una excusa. Las excusas son reemplazadas por la confesión. Segundo, nuestro egoísmo es reemplazado por servicio. Las excusas son reemplazadas por confesión. Segundo, nuestro egoísmo es reemplazado por servicio. Tercero, el consentimiento es reemplazado por el compromiso. Usted dirá, yo he confesado e intenté, pero fallé. Intente nuevamente y siga intentando. El avivamiento no dura mucho. En una ocasión alguien le preguntó al famoso evangelista Billy Sunday, a comienzos del siglo XX, si los avivamientos duraban. Él respondió, no, tampoco lo hace un baño, pero es bueno tener uno con frecuencia. Si usted desea tener amigos, probablemente se bañe todos los días. Si usted quiere comunión, también necesita un avivamiento diario. Finalmente, la complacencia es reemplazada por devoción. Cuarto punto. La complacencia es reemplazada por devoción. Dijimos, el primer punto, las excusas son reemplazadas por la confesión. Segundo, el egoísmo es reemplazado por el servicio. Tercero, el consentimiento es reemplazado por el compromiso. Cuarto, la complacencia es reemplazada por devoción. Usted dirá, pero si mi amor por Dios fluye y refluye, parece ir y venir. Mi devoción por Dios se ve afectada por mi inconsistencia, quebrantamiento e impiedad. Ya sé. Así como el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, en paráfrasis mía, las cosas que quiero hacer, esas no hago, y las cosas que no quiero hacer, esas hago. ¡Qué hombre miserable que soy! Recuerdo un dicho que dice lo siguiente: la única manera de mantener una vasija rota llena de agua es dejando abierta la llave del agua. Para tener un avivamiento necesitamos acercarnos a Dios con el respeto y la adoración correspondientes, estar dispuestos a aplicar lo que hemos aprendido, arrepentimiento, arrepentimiento y arrepentimiento, tener en mente que la obediencia nos va a traer gozo. Siempre en ese orden, y quédese debajo del grifo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios y en compañía del pueblo de Dios. Y así va a tener un avivamiento en su vida. Que Dios le bendiga. Gracias por este tiempo. Le espero para seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios.